Buenas noches a todos mis queridos hermanos en esta noche. Dios los bendiga. Aquí para comenzar el estudio de la bendita palabra del Señor en esta noche. Damos la gloria y la alabanza al Señor. Es una bendición tener este medio para estudiar juntos la palabra del Señor. Bienvenidos ya a las primeras personas que empiezan a conectarse y les doy la más cordial bienvenida. Y vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Bendiciones, hermana Carmen, gloria al Señor, gloria a Dios. A Linda por ahí la veo también, bendiciones. Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, que nos permitas, Señor, tener este tiempo para estudiar tu santa palabra. Preparamos nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser. Háblanos, Señor, en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Empezamos este estudio. La semana pasada, en grandes temas de la Biblia, empezamos a estudiar la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. Es un tema muy interesante, muy importante que como cristianos nosotros lo conozcamos. Y la semana pasada no pudimos entrar, Liliana, bendiciones, ya a lo que es algunas características de la vida después de la muerte, sin definir primero lo que era la muerte, y rápidamente hablamos que la muerte es cuando la parte espiritual, alma y espíritu se separan, o el alma se separa del cuerpo, el cuerpo queda inerte, esa es la muerte. Y en la Biblia vimos versículo tras versículo apoyando cada una de las siguientes descripciones, formas en que la Biblia describe la muerte. La describe como un sueño, como la disolución de la casa terrenal, de este tabernáculo, como el dejar este tabernáculo, como el que Dios pide el alma de un individuo, ¿verdad? Como ir por el camino al cual no tiene retorno, no se vuelve, el reunirse con los seres queridos, el descender al silencio, ¿verdad? Y el expirar, tornar al polvo, ser cortado y partir, ¿verdad? Algunas de las características de las cosas en que se define, ¿verdad? Cómo se define la muerte. Hoy en esta noche vamos a dar paso a hablar que el pecado, bueno, comenzamos también la semana pasada a hablar que la muerte entró, ¿verdad? Entró precisamente por el pecado, ¿verdad? Por el pecado, entró por el hombre, ¿verdad? Y vimos también cómo la Biblia dice, ¿verdad? Que por un hombre entró el pecado, que es por Adán, y ese pecado y la muerte desde entonces pasó a todos los hombres, ¿verdad? Y decíamos que las ciencias médicas nos explican por qué el ser humano muere. No hay razón para morir. No, bendiciones, Marielos. No hay razón en realidad científica para morir. El cuerpo empieza en un deterioro y expira, ¿verdad? Pero no hay una explicación científica, pero hay una explicación bíblica, ¿verdad? El poder que tiene la muerte se la otorga el pecado. Si no hubiera existido el pecado, no existiría tampoco la muerte. Dice, y me gustaría comenzar con ese texto de Romanos capítulo 5, verso 12, ¿verdad? Romanos capítulo 5, verso 12. Que usted me acompañe conmigo. A Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así la palabra de Dios.
Si ya lo tiene, sería muy importante. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vea qué tremendo, ¿verdad? Que aquí dice que el pecado entró en el mundo por medio de Adán, ¿verdad? Y al pecar él como representante de toda la raza humana, ¿verdad? Entró entonces a través de él el pecado a toda la raza humana y la muerte, ¿verdad? Porque la muerte era el castigo que Dios tais bendiciones, que Dios de antemano había anunciado, el día que comieres de este árbol morirás. Ellos ni siquiera sabían que era la muerte, pero desde ahí se introdujo, desde ahí se introdujo la muerte, ¿verdad? La muerte a todos los hombres. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos ahí cómo definitivamente, ¿verdad? Nosotros experimentamos la muerte porque nuestro representante, nuestro padre Adán, pecó y esa fue la herencia que transmitió a toda la raza humana, ¿verdad? A toda la raza humana. Ahora, es muy tremendo porque el primer efecto, el primer efecto visible del pecado fue la muerte. Cuando Adán y Eva por primera vez vieron a su hijo Abel muerto, ¿verdad? Decía yo la semana pasada que ellos no sabían lo que era la muerte, entonces imagínense tratar de comprender por qué ese cuerpo de su hijo Abel no respondía, lo movía, la mamá le gritaba todo, no respondía. El primer efecto, tengan en cuenta esto, el primer efecto visible del pecado fue la muerte y también va a ser el último efecto del cual seremos salvados, porque 1 Corintios 15:26, 1 Corintios 15:26, dice así, 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, el primer efecto visible del pecado fue la muerte. Y el último efecto visible del pecado, el último que veremos, es la aniquilación de la muerte, ¿verdad? Hay un pasaje tremendo cuando el Señor le dice a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Muerte, yo seré tu muerte, ¿verdad? Entonces, el último efecto del pecado será visible, que nosotros veamos, será la destrucción de la muerte, ¿verdad? Ahora, cuando nos vamos a adentrar en el asunto de la vida después de la muerte, sucede que no, hay una palabra que hay que comprenderla muy bien a la luz de la Biblia, a la luz de la Biblia. Muchas veces decimos que el hombre es inmortal, porque aunque el cuerpo quede ahí inerte, la esencia de ese ser humano, el verdadero yo, el ser, sigue vivo y pasa a otra dimensión con Dios. Entonces se dice que el hombre es inmortal, pero eso no es correcto a la luz de la Biblia. Eso no es correcto a la luz de la Biblia. Podemos decir que el alma no muere. Podemos decir que el alma es eterna. Pero en el sentido más puro y más estricto de la palabra inmortal,
tendríamos que atribuirle en primer lugar a Dios, ¿verdad? A Dios. Porque Dios es el único que no experimenta muerte, nunca la ha experimentado, nunca la experimentará. Y en ese sentido, Dios es el único verdaderamente inmortal. Y ya vamos a ir entrando en algunos detalles que son bastante interesantes, ¿verdad? En algunos detalles. Vayamos a primera de Timoteo, primera de Timoteo, primera de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15 y 16. Verso 15 y 16. Un versículo muy lindo para tenerlo subrayado en nuestras Biblias, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único, oiga, el único que tiene inmortalidad. Entonces, cuando hablamos de la inmortalidad, en el sentido más estricto de la palabra, es aplicable a Dios, a Dios. ¿Por qué? Porque aunque la parte espiritual del hombre subsiste, el hombre experimenta muerte, su cuerpo muere, aunque podríamos decir que el alma es inmortal, pero su cuerpo muere. Entonces el único verdaderamente inmortal es Dios. Y observe que lo dice la Biblia, y nosotros no podemos contradecir la Biblia. 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita, qué tremendo es esto, ¿verdad? Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, a él sea la honra y el imperio sempiterno. Claro, hermanos, si usted se pone a pensar, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a escribir estas palabras y no puede otra cosa más que terminar en una alabanza, en una doxología, una glorificación a Dios, ¿verdad? Porque si usted le pone atención a estos dos textos, lo elevan a uno, lo sacan de esta dimensión, trata uno de imaginar las palabras de este texto, ¿verdad? Y nuestra mente se queda corta. Dice, la cual a su tiempo, verso 15, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, hay un versículo en Eclesiastés que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. El término eternidad e inmortalidad tienen alguna semejanza, pero no son iguales. No son iguales. El ser interno, el alma y el espíritu del ser humano son eternos, son eternos. El cuerpo muere, pero el ser interior es eterno.
pero inmortales en el más sentido estricto de la palabra, solo Dios, aunque nosotros vamos a llegar a experimentar la inmortalidad. Entonces, vea qué bravo que es el asunto, ¿verdad? Solamente hay un inmortal, Dios, pero Él nos va a hacer partícipe de esa inmortalidad y ya se le voy a explicar cuándo. Pero eso sí, el alma del ser humano es eterna, es eterna. El ser humano no es inmortal, pero su alma es eterna. Y aquí definitivamente dice, el único que tiene inmortalidad, nunca ha experimentado muerte, nunca va a experimentar muerte, nunca experimentará la muerte, ¿verdad? Dios, el Padre Celestial. Dios es inmortal. Entonces tenga presente ese versículo, es muy importante, ¿verdad? También encontramos 1 Timoteo, ahí mismo nos devolvemos al capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Primero Timoteo capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver, primera de Timoteo 1:17. Otro versículo preciosísimo, preciosísimo. ¿Ya lo tienen? Dice así, por tanto, al Rey de los siglos. Por cierto, este versículo lo ponían en televisión, ¿verdad? Antes muy constantemente lo ponían. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, ¿se da cuenta? Él es el único inmortal. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué versículo más precioso, ¿verdad? De nuevo, porque dice tantas cosas maravillosas de Dios y resaltamos ahí la inmortalidad que es propia de Dios, ¿verdad? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el sentido más estricto de la palabra, el único inmortal es Dios, ¿verdad? El único que tiene inmortalidad es Dios, ¿verdad? Porque nunca ha experimentado muerte ni la va a experimentar en ningún momento, ¿verdad? Mientras que el ser humano, podemos decir, como dice Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El alma del ser humano es eterna. Sea creyente o no sea creyente, el alma del ser humano es eterna. Pero el hombre no es inmortal porque experimenta la muerte de su cuerpo, ¿verdad? Entonces el único verdaderamente inmortal es el Señor. Ahora, no obstante, Dios nos va a hacer partícipes un momento de esa inmortalidad. ¿Cuándo? Cuando se dé, hermanos, la resurrección. La resurrección, entonces, nuestros cuerpos resucitarán, ¿verdad? Y a partir de ese momento que resuciten, entonces vamos a experimentar lo que es la inmortalidad, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, cuando se refiere al hombre, la inmortalidad, cuando se refiere al hombre, se aplica al cuerpo, se aplica al cuerpo. Nosotros no somos inmortales porque nuestro cuerpo, ¿verdad? Muere. Pero cuando una vez que experimentemos la muerte y pase el tiempo para la segunda venida de Cristo,
donde el Señor arrebatará a los que estén vivos y vendrá y resucitará a todos los que murieron en Cristo para encontrarse con Él en el aire. En ese momento de resurrección, ¿verdad? De resurrección, los que hayan muerto en Cristo, sus cuerpos resucitarán, y este es un misterio. No importa que lo hayan incinerado, que lo hayan quemado y hayan echado las cenizas en una montaña para que se la lleve el viento al fondo del mar, no importa si se lo comió un tiburón, ¿verdad? No importa si quedó en lo profundo del mar, no importa, porque Dios hará que esas partículas, esos átomos, donde quiera que estén, al poder de su voz, al poder de su voz, se junten, qué cosa maravillosa, ¿verdad? Y formen aquel cuerpo, ¿verdad? Aquel cuerpo que había perdido aquella persona al morir, formen ese cuerpo, ¿verdad? Pero ese cuerpo ahora va a ser un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, un cuerpo energizado, un cuerpo semejante al cuerpo resucitado de Cristo. Es un misterio glorioso, ¿verdad? Y entonces la mayor manifestación de plenitud la tendrá el hombre cuando reciba, la mujer cuando reciban ese cuerpo glorificado. A partir de ahí, después de resucitar nuestros cuerpos, porque si morimos antes de la venida del Señor, estaremos en la presencia de Dios, y ahorita hablamos de eso, estaremos en la presencia de Dios esperando la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, y los que estén vivos, cuando el Señor venga y sean arrebatados, sus cuerpos van siendo transformados, ¿verdad? En gloria, sus cuerpos van siendo glorificados, no pierden sus cuerpos, pero van siendo transformados, glorificados. Leirín Alvarado, Dios la bendiga, gloria a Dios, qué bueno que esté por acá. Y saludo a los hermanos, y algunos se me fue por ahí que no lo he saludado. Será algo maravilloso, ¿verdad? Porque sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, los cristianos que han muerto a través de las edades están en la presencia de Dios, pero aún falta la resurrección. Después de que los cuerpos de los creyentes que han muerto con Cristo en sus corazones, en sus vidas, después de que resuciten, hasta entonces, Dios nos va a hacer partícipes de la inmortalidad. Hasta entonces, repito, el alma, la esencia del ser humano es eterna, tanto de inconversos como de cristianos, pero inmortales en el más sentido estricto de la palabra, solo Dios, porque el ser humano, al experimentar la muerte de su cuerpo, aunque su alma sea eterna, ya no se puede decir que es inmortal. El único inmortal es Dios, pero después de la resurrección, cuando se le otorgue al creyente su cuerpo, pero transformado, su mismo cuerpo con las mismas, con la identidad que tenía aquí en la tierra, pero transformado, en ese momento empezará a participar de la inmortalidad hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, no hay inmortalidad sin un cuerpo resucitado. Vamos a ver algunos versículos, ¿verdad? Algunos versículos. Segunda Timoteo. Alice, bendiciones. Gloria a Dios. Segunda Timoteo 1:10. Vieran lo estimulante que es para uno que está dando este estudio, ver los saludos de los hermanos, y me imagino que para muchos hermanos es una bendición ver que nos estamos saludando, pero para uno que está dando la enseñanza, ver los saludos de los hermanos, verlos aquí, ¿verdad? Que ponen ahí sus manitas, saludos, aquí estoy, para uno que está enseñando, es motivador, es estimulante, se siente ya uno que no está hablando al aire, ¿verdad? Y hay una alegría en el corazón de uno que está enseñando, ¿verdad? Aquí están los hermanos, entonces, qué bueno, ¿verdad? Hay que dar lo mejor.
Vamos a ver, les dije, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Vean qué tremendo este versículo. 2 Timoteo, Marvin, Miranda, Dios lo bendiga, qué bueno, gloria al Señor, qué alegría. 2 Timoteo 1:10 dice así la palabra de Dios, pero que ahora, bueno, voy a leer desde el 8 para venir con la idea, ¿verdad? 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hay que masticarlo despacio este versículo, ¿verdad? Pero bueno, centrémonos que viene hablando, ¿verdad?, de la obra que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, cómo Jesucristo, su gracia y su salvación fueron preparadas para el ser humano antes incluso de que Dios hiciera el mundo, ¿verdad? Y dice, pero ahora, en estos tiempos, a través del Evangelio y de la vida y de la obra de nuestro amado Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, Él, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, quitó la muerte, ¿verdad? Y cuando está hablando de quitó la muerte, no significa que los hombres no van a morir físicamente, no significa que el creyente no va a morir físicamente, sino que la muerte ha sido neutralizada, no tiene poder para sujetar al creyente, no tiene poder para destruirlo, no tiene poder para acabarlo, no tiene poder para mantener sus garras sobre la vida del creyente, sino que en Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna. Ahí es donde Juan capítulo 5, verso 24 dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, escuche, mas ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos muertos, dice Efesios, en delitos y pecados, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado vida. Entonces, por medio de Jesucristo y por el Evangelio, la muerte física ha sido totalmente neutralizada hasta el punto que se ha convertido en un mensajero que coge al cristiano de la mano y lo introduce a otra dimensión, a la dimensión de la gloria eterna con el Padre Celestial, ¿verdad? No puede sostenernos, no puede sujetarnos, no puede destruirnos. Solamente se ha convertido en una puerta, ¿verdad?, de acceso al otro mundo, ¿verdad? Entonces, estamos llenos de eternidad y si somos cristianos, estamos llenos de vida eterna en el más pleno sentido de la palabra, ¿verdad? Pero observe que dice que Jesucristo no solamente, dice 1:10, no solamente quitó la muerte, sino que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces Jesucristo vino para en algún momento manifestar esa inmortalidad. ¿Cómo la va a manifestar? Por el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hemos creído en el Evangelio y lo hemos abrazado, vamos a experimentar un día la resurrección de nuestros cuerpos si estamos muertos, la resurrección de nuestros cuerpos
si estamos vivos, seremos arrebatados y nuestro cuerpo será transformado, lo que es similar a la resurrección, y entonces estaremos por siempre con el Señor, con un cuerpo resucitado que ya no experimentará muerte. Entonces a partir de ese momento empezaremos a gozar de la inmortalidad. Dios, el único inmortal, compartiendo su inmortalidad con nosotros. Qué maravilla, hermanos. A mí estas cosas me escalofrían. Si Dios con solamente enviar a su Hijo y que Él haya pagado por nuestros pecados, sería suficiente ya. Sería suficiente. Pero qué Dios, ¿verdad? Más grande, nos resucita para que seamos seres completos de nuevo, no solo espíritus, sino de nuevo volvamos a ser seres completos, ¿verdad? Íntegros, pero ahora con un cuerpo glorificado, resucitado, y nos comparte ese atributo de la inmortalidad, que Él hasta el momento Él es el único inmortal. Bendito y alabado nuestro amado Dios y su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos, creo que Romanos 2.7 ya lo había leído, ¿sí? Vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios. Primera Corintios, capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 es todo un capítulo dedicado a la resurrección. Si usted toma este capítulo y mañana dice usted, bueno, en mi devocional voy a dedicar unos 15 minutos a leer con mucha calma, tratando de saborear cada versículo y de entenderlo con mucha calma. Este capítulo 15 estará usted leyendo el único capítulo en la Biblia que está dedicado totalmente a lo que es la resurrección, ¿verdad? Pero bueno, nos estamos hablando de la vida después de la muerte, que vamos a experimentar que no somos inmortales, que el único inmortal es Dios, que no obstante el ser humano tiene eternidad en su corazón y que cuando el creyente muere pasa a estar en la presencia de Dios, pero Dios le tiene reservada una sorpresa en la resurrección, ¿verdad? Ya no va a ser solamente un espíritu ahí en la presencia de Dios, sino que Dios le va a devolver su cuerpo, porque como Dios nos hizo, Dios hizo primero un cuerpo y luego sopló sobre él y lo convirtió en un alma viviente. Dios de nuevo entonces nos va a dar nuestro cuerpo resucitado, glorificado, y me adelanto un poco al tema, ¿cómo será ese cuerpo? Semejante, no igual, semejante al de Cristo, ¿verdad? Que viajaba no a la velocidad del sonido ni de la luz, más rápido, a la velocidad del pensamiento, ¿verdad? Nada más dice voy para allá y está allá, ¿verdad? Que puede atravesar paredes como lo hizo con los discípulos, ¿verdad? Que atravesaba las paredes y decía aquí estoy, ¿verdad? Entonces así va a ser nuestro cuerpo, sin limitaciones, sin enfermedades, sin dolor. A partir de ahí experimentamos inmortalidad después de la resurrección, antes no. 1 Corintios 15, 53 y 54. Porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo es corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Vea qué cosa más bella, ¿verdad? Esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y claro, el apóstol Pablo, ¿verdad?, está hablando, esto corruptible
no puede heredar el reino de los cielos, lo dice ahí en unos versículos antes, ¿verdad? Entonces esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción y esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Tenemos que llegar a ser inmortales por la resurrección. Entonces dice Pablo, sorbida la muerte en victoria, y le dice a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la victoria, aunque podemos extender el versículo y hablar de pruebas y todo, pero aquí la victoria está hablando Pablo de gracias sean dadas a Dios por la victoria que tenemos en Cristo Jesús sobre la muerte, ¿verdad? Sobre la muerte, que la muerte no nos puede tener, queda nuestro cuerpo aquí, pasamos a estar como espíritus en la presencia de Dios, esperando el momento de la resurrección y el arrebatamiento. Esperando el momento de la resurrección y el arrebatamiento, donde si hemos muerto, se nos dará cuerpos transformados, glorificados y a partir de ahí experimentaremos esa inmortalidad. Dios nos compartirá esa inmortalidad. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poquito más. Vamos a ver 1 Corintios, bueno, ya lo leímos esos pasajes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar desde el momento en que un creyente muere? ¿Qué pasa entre el momento en que un creyente muere y ese evento maravilloso que será la resurrección y el arrebatamiento? Permítame primeramente hablar un momento de cómo será ese momento. No vamos a entrar en detalles si el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, en media tribulación, al final de la gran tribulación. No vamos a entrar en esos detalles porque en esos detalles los cristianos han estado divididos en opinión durante siglos, ¿verdad? Añales. Entonces, y en algún momento compartiré con ustedes mi opinión, que posiblemente algunos la compartan, otros no, pero es solamente mi postura, más bien mi postura en cuanto al arrebatamiento. Pero vamos a ver cómo será ese suceso, porque el arrebatamiento y la resurrección de los creyentes ocurre simultáneamente. Vamos a ir a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses. Primero Tesalonicenses, capítulo 4. Qué cosa más maravillosa será esto. Primero Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Fíjese que cuando uno estudia un poco el contexto histórico de estos pasajes, o sea, cuál era el momento que estaban viviendo históricamente los tesalonicenses cuando Pablo les escribe esta carta, pasaban muchas cosas. Un sector de los tesalonicenses creía que el Señor ya venían, entonces dejaron de trabajar y dejaron de hacer cualquier cosa y se sentaron a esperar. Algo que no es de agrado al Señor. El Señor los manda a trabajar de nuevo. Les dice, el que no trabaja, que no coma. Y los manda a trabajar. Y entonces les dice el Señor, ¿verdad? Que cuando el Señor venga nos quiere hallar trabajando no solo en lo material,
sino también purificándonos, esperando su venida y hablándole a otros de Cristo. El otro problema era que por alguna razón ellos se hicieron a la idea de que si un creyente moría antes de la venida del Señor, ese creyente no iba a participar de la resurrección. Ese creyente no iba a participar de tener un cuerpo glorioso con el Señor. Y eso les causaba una gran tristeza. Les causaba una gran tristeza y eran tiempos de persecución donde muchos cristianos morían. Ay, murió. Ahora no va a ser levantado en la venida del Señor. Se va a quedar ahí. Qué problema, ¿verdad? No sé por qué se les había metido ese pensamiento. Entonces Pablo empieza a decirles, vean, conociendo esto, qué bonito como lo entendemos. Pablo empieza a decirles en el 1 Tesalonicenses 4:13, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, acerca de los que murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es decir, hermanitos, no se entristezcan por los que están muriendo. Cristianos que están muriendo, no se entristezcan como los que no tienen a Cristo, los que no son creyentes, esos no tienen esperanza, pero ustedes sí, no se entristezcan, ¿verdad? Dice, qué dicha, hermana Ilse, no sé qué, pero qué dicha, no sé qué de todo lo que hemos hablado, pero qué dicha. Verso 14 dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vea qué lindo, ¿verdad? Les dice, miren, no se preocupen, no estén tristes, eso que ustedes están pensando no es cierto, no es cierto. Dios traerá con Jesús, aleluya, a los que durmieron en él. Vea qué cosa más linda, dice, si resucitó a su Hijo y lo trajo hacia él, así traerá Dios con Jesús a los que murieron con él, así que no se entristezcan. Y versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, el apóstol Pablo tenía una esperanza, ¿verdad? Ya después en otras cartas él dice, bueno, ya yo estoy listo para morir y para ser sacrificado, pero aquí él tenía la esperanza de que el Señor iba a venir y él iba a estar vivo, ¿verdad? Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ve, él se incluyó, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no nos adelantaremos a ellos. Y vea cómo va a suceder eso, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, ay, qué lindo, hermana, gracias, gracias, porque me alegra que la inmortalidad quede claro, ¿verdad? Es una bendición, ¿verdad? Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Oiga, qué lindo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Por eso aliéntense unos a otros con esta palabra. Entonces vea qué precioso, ¿verdad? En ese momento en que si estamos, los creyentes que estén vivos o si estamos vivos, nos arrebata el Señor, pero primero los muertos en Cristo resucitan, ¿verdad? Dios hace que, no sé cómo, de las tumbas, del mar, de las partículas que hay en el aire, se reconstruyan esos cuerpos y se los otorga a los creyentes. El espíritu vuelve a unirse con ese cuerpo y a partir de ahí, Dios está compartiendo su inmortalidad con nosotros, como si ya no fuese suficiente estar en espíritu ahí en la presencia del Señor. Sería suficiente. ¿Qué importa si estamos con el Señor en el cielo?
Pero Dios dice, no, 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 esperen, les tengo una sorpresa, aleluya. Les voy a compartir mi inmortalidad y para que eso sea una realidad, no puede haber inmortalidad sin un cuerpo que no muera. Entonces les voy a dar de nuevo su cuerpo. Qué cosa más tremenda, hermanos. Es que cuando vemos en detalle la palabra de Dios, es una cosa tremenda. Tal vez podemos volver un poquito a 1 Corintios 15, que también nos habla de ese momento en el cual vamos a recibir, nosotros vamos a recibir nuestros cuerpos. 1 Corintios 15. Primero Corintios 15. Busque 1 Corintios 15. Pablo nos explica, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Este misterio. 1 Corintios 15:50. Vea lo que dice 15:51. He aquí os digo un misterio. Era algo escondido, era un misterio esto. Y los creyentes podemos decir que todavía contiene aspectos de misterio, ¿verdad? Pero es un misterio revelado ya. Es un misterio que no lo podemos entender en toda su plenitud, pero que ya está revelado. Ya no es un misterio. Oiga, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿verdad? O sea, cuando el Señor venga, habrá creyentes vivos. No sabemos si el Señor vendrá mañana, pasado mañana, el próximo mes, y por la gracia de Dios estemos vivos y seamos transformados. Mientras vamos siendo arrebatados, nuestro cuerpo va siendo transformado. Gloria a Dios. Os digo un misterio, entonces no todos morirán. Habrá algunos creyentes vivos cuando venga Cristo. Ellos serán transformados. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. Abre y cierra los ojos. Hágalo, hermano. Abre y cierre los ojos. Ni un segundo siquiera. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Se acuerda que Tesalonicenses dice que Él viene con voz de trompeta? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Aquí todavía Pablo está con esperanza de que él no iba a morir, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, viene el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Primeramente, todos los muertos de todas las épocas, de todas las edades, que han muerto en el Señor, creyendo en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, resucitarán, ¿verdad? Y los creyentes que estén vivos, y si usted y yo tenemos la dicha de estar vivos, ahí mismo somos arrebatados y vamos siendo transformados, ¿verdad? Y entonces compartiremos el mismo cuerpo glorificado, los que resucitaron y los que son transformados, ¿verdad? Para estar para siempre con el Señor, con un cuerpo inmortal. Dios nos comparte su inmortalidad. Qué cosa más gloriosa. Por eso el apóstol Juan decía, ahora somos hijos de Dios, pero aún dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser.
no se ha manifestado ese momento sublime, maravilloso. Podríamos decir, Señor, con que si morimos y pasamos a estar en la presencia de Dios, Señor, basta con que yo esté aquí en tu presencia, siendo un espíritu eterno aquí en tu presencia, basta con eso. Pero Dios dice, no, tengo algo todavía sublime para ustedes. Tengo algo glorioso, Señor, que puede ser más glorioso que tu presencia. Nada, pero tengo algo sublime para ustedes. Y nos da ese cuerpo transformado y nos dice, comparto la inmortalidad con ustedes. Aleluya. Qué cosa más preciosa, qué cosa más tremenda. Esto, hermanos, es algo precioso, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en ese lapso de tiempo en que han muerto los cristianos hasta el momento de la resurrección en su venida? ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Dónde está el creyente en ese tiempo? ¿Cómo vive el creyente en ese tiempo? Es muy interesante saberlo, ¿verdad? Si me muero hoy, ¿a dónde voy? Sí, voy a estar en la presencia de Dios, pero ¿a dónde voy? Porque se ha hablado mucho que al paraíso y, y que dónde queda el paraíso. Bueno, en primer lugar queda en Cartago, ¿verdad? Pero hay otro paraíso mejor. Pero se habla mucho, ¿verdad? Cosas que ni siquiera son bíblicas. Entonces, ¿qué va a pasar en ese tiempo entre nuestra muerte si morimos y la resurrección? La venida de Cristo y la resurrección de los creyentes y el arrebatamiento de los creyentes vivos. ¿Qué va a suceder? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿O será que estaremos dormidos esperando ese momento? Bueno, este tema lo vamos a tratar de hoy en 8, si Dios lo permite. Así que esté listo para este tema porque es muy importante, ¿verdad? Y ahí vamos a tocar algunas doctrinas de otros grupos y de otras religiones y a compararlas con versículos bíblicos. Y esto es muy importante para que usted tenga seguridad y también pueda compartirlo con otras personas. Mientras tanto, disfrutemos de estos pasajes maravillosos. Disfrutemos de ese gran amor de Dios, que esto que hemos escuchado hoy, esto de darnos Dios un cuerpo glorificado, compartirnos su inmortalidad, su grandeza, su poder, nos haga amar más a Dios, nos haga amarlo más a Dios. Señor, es que eres maravilloso, nos haga amar más a Dios. Por eso, si nos tocara morir, es un momentito nada más, es un tiempito de quizás de dolor, es un tiempito de enfermedad, es un tiempito de preparación, pero si es un momento de dolor, el mismo que experimenta un bebé cuando va a nacer, no quiere nacer, no quiere nacer. Él no quiere salir del vientre de su mamá, ahí está seguro, ahí está tranquilo, ahí tiene el alimento, ahí tiene todo, está seguro, no quiere venir a este mundo. Y ¡fum! Es expulsado y lo primero que hace es gritar y llorar, pero luego él siente el pecho de la mamá, el cuerpo de su mamá, luego abre los ojitos, empieza a ver los colores, ese mundo maravilloso. Así, hermanos, es la muerte para nosotros los creyentes. No queremos irnos, nuestro cuerpo se resiste, no queremos salir de aquí, no queremos dejar de ver a nuestros seres queridos, nos resistimos y puede que suframos, que tengamos algún dolor, alguna enfermedad, alguna circunstancia, pero de un momento a otro, como ese bebé que nace, de un momento a otro, ¡fum! Despertamos en la presencia gloriosa del Señor. ¡Qué maravilloso! Esperando la inmortalidad y la resurrección. Que Dios me los bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes, que Dios los fortalezca en todas sus pruebas y en todas sus tribulaciones. Vamos a orar, no se me desconecte todavía, vamos a orar.
Dios bendito y precioso, estamos, oh Señor, contentos, alegres de cuánta cosa preciosa y maravillosa has dispuesto para nosotros, Señor. Te alabamos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Permite, Señor, que esta esperanza bendita, porque así le llama la Biblia, Señor, a tu venida y a la resurrección y al arrebatamiento, le llama la esperanza bendita. Dice tu palabra que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Quiere estar listo, pero purifícanos, Señor. Que estemos listos para tu venida, Señor, si puede ser hoy mismo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Marvin, gracias. Hermanos, les animo a que recuerden que si estuviéramos reunidos físicamente, ofrendaríamos, diezmaríamos como parte de nuestra adoración al Señor. Usted puede hacerlo en este momento por simple, igualmente Dios le va a bendecir, es solamente un medio, una forma de hacerlo, o puede hacerlo perfectamente el domingo, pero si puede hacerlo antes, mejor. Dios les bendiga y un abrazo a todos, y me alegra mucho empezar a ver gente nueva que nos empieza a saludar, Leirín y Marvin, y posiblemente han estado ahí y nunca nos han mandado un saludito, ahora nos saludan y yo me siento pero súper contento. Que Dios los bendiga, hermanos.